Bueno, Graciela Subirián es guía de turismo de la ciudad de Buenos Aires, es profesora, es docente. Yo la conocí cuando estudiaba para guía de turismo en Buenos Aires. Es una estudiosa de diversos temas, pero se ha especializado en Evita. Ya en el primer encuentro, ella nos habló de las tumbas controversiales, la tumba de Evita y la del general Aramburu. Para quienes no son de Argentina y quizás no conozcan todos los entretelones de esta historia que van a ser comentados acá, pero desde otro punto de vista, tanto la tumba de Evita como la tumba del general Aramburu fueron no es vandalizada el término, no me sale ahora, fueron abiertas y tanto el cuerpo de Evita como el cuerpo de Aramburu estuvieron. Hay una cosa muy loca, ¿no? Que la tumba de Evita y la tumba de Aramburu están muy cerca. Aramburu fue el general que tenía que proteger este cuerpo. Lo va a contar Graciela Subirián ahora en este video, mucho mejor que yo, con muchísimos datos, con mucha certificación de cómo es este monumento funerario que fue erigido para una mujer muy reconocida a nivel internacional, más allá de su ideología política o de haber estado casada con el general Perón que origina este nuevo movimiento político en Argentina. Acá vamos a ver el cuerpo de una mujer que recibe su último descanso. Así que los invitamos a verlo. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Subirán. Ya hemos tenido un encuentro virtual cuando generosamente Graciela Pedraza me convocó tiempo atrás para uno de estos encuentros que ella maravillosamente lleva adelante, y el tema elegido en aquel momento había sido Eva Perón y Aramburu, es decir, dos tumbas realmente muy controversiales dentro del cementerio de la Recoleta. En aquella oportunidad había quedado pendiente el tema de, habíamos hablado todo de la desaparición del cadáver de Eva Perón, su muerte, etcétera, fuimos retrocediendo, pero en realidad había quedado en el aire el tema de la tumba de Eva Perón. Tema sumamente interesante porque he visto que muchas veces se habla de los mitos en el cementerio de la Recoleta y alrededor de la tumba de Eva Perón, vaya si hay mitos. Si está a 7 metros de profundidad, si el piso que rodea su tumba está, digamos, colocado debajo de un metal, si está blindado, cosa que ya adelanto que no es así. Entonces, como tuve la suerte de tener acceso a gran cantidad de documentación del señor arquitecto Horacio Chamorro, que es quien se dedicó a hacer la tumba, fue el hacedor de la reforma para recibir el cuerpo de Eva Perón cuando éste vuelve a la Argentina y luego de un tiempo de estar colocado en la cripta de Olivos ingresa al cementerio de la Recoleta. Me pidió Graciela si podía hablar del tema, cosa que, como saben, es un tema que me convoca, así que acepté encantada. Repasemos así también muy sucintamente algo de la vida familiar de Eva Perón, porque vamos a ver que está relacionada, dos de sus hermanas sobre todo, con la historia de esta tumba. En realidad recordamos que la familia de Eva Perón estaba compuesta por la unión en concubinato, no estaban casados, de Juana Ibarguren y Juan Duarte. Me gusta mucho cómo es que dicen los mexicanos, tenía el señor Duarte lo que llaman la casa grande y tenía la casa chica. Eva era integrante de la familia que vivía en esa casa chica, que estaba compuesta en realidad por 5 hermanos. La mayor es Blanca, que de paso repasamos que es la que se casó con Álvarez Rodríguez y es la única de los hermanos que tuvo descendencia, 4 hijos. Luego la segunda hermana era Elisa, que vamos a ver que está relacionada con la historia de la bóveda, que se casó con Arrieta, que murió muy joven a los 57 años de una peritonitis maltratada y que no llegó a tener descendencia. Luego venía Juancito, que murió muy joven y tampoco tuvo hijos. Luego Herminda, a quien también vamos a asociar en el día de hoy con la tumba de Evita, que fue la más cercana a ella, su confesora, su hermana amiga, etcétera, la que escribió Mi hermana Eva, ese libro que si uno quiere tener algún acercamiento a la vida más doméstica, más familiar de Evita, sin duda alguna, es el libro que uno podría recomendar.
Se casó con Bertolini, recordemos este apellido, y tampoco tuvo descendencia. Y luego la menor de ellas, que era Eva Perón. Recordamos que Eva Perón muere el 26 de julio del año 1952 y luego de 14 días de velorio, de los cuales 13 se desarrollan en la Secretaría de Trabajo y Previsión y uno de esos días se desarrolla en el Congreso de la Nación. Cuestión muy lógica porque por ley, para rendirle a una persona homenajes de hombre o mujer de Estado, tiene que ser velado en el Congreso de la Nación. A título informativo comentamos que para esa misma época, el día 31 de julio, es decir, 5 días después de la muerte de Evita, murió una gran pintora, que en realidad es franco-argentina, ya que es oriunda de Francia, pero desde muy joven vino a vivir acá y realmente nos regaló gran cantidad de obras de su autoría, excelentes, que se llamaba Léonie Matisse. Cuando muere Léonie Matisse el 31 de julio, sus hijos no pudieron colocarle una flor en su velorio porque todas las flores se habían agotado, tanto en la Argentina como las flores que se podrían haber importado de Chile, desde Uruguay, de Brasil e inclusive desde Colombia. No había flores para traer a la Argentina. Sabemos que luego del velorio, Pedro Ara, que es el encargado de embalsamar su cuerpo, la coloca en el segundo piso de la CGT y allí va a estar durante muchos años. Acá también me gustaría hacer una aclaración, porque así como siempre escuchábamos que el piso está blindado y que está a 7 metros, etc., también es muy común escuchar que Perón hizo venir a Pedro Ara, que era español, desde su Sevilla natal a Buenos Aires para embalsamar el cuerpo de quien había sido su segunda mujer. Recordemos que Perón había estado casado anteriormente y ya era viudo. En realidad no es así. Pedro Ara ya hacía muchísimo tiempo que estaba viviendo en la Argentina, exactamente en la ciudad de Córdoba, que para quienes no son de este país, les recuerdo que es una provincia que está en el centro de nuestro país, es una de nuestras provincias mediterráneas. Allí, digamos, la vida intelectual, la vida escolar es muy, pero muy importante, tenemos universidades, etc. En una de esas universidades daba clases Pedro Ara, era un excelente taxidermista, y cuando Perón vio la cabeza de un mendigo que él había embalsamado, le gustó tanto su trabajo que es ahí cuando lo convoca y lo lleva a la Quinta Presidencial, que en ese momento estaba en uno de los 48 barrios que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, ahora 48, que es en el barrio de Recoleta. Se lo lleva a vivir a la Quinta Presidencial y allí Pedro Ara observa en vida a Eva Perón para luego poder hacer la reconstrucción, una vez que ella estuviera muerta, de su rostro, lo más parecido en cuanto a la expresión a cuando ella había estado en vida. Pedro Ara entonces vivía acá, de hecho está sepultado en la Argentina, es otro de los ilustres en el cementerio de la Recoleta. No está bajo su nombre, está en una tumba que tiene como apellido García, entonces a veces nos es un tanto difícil de localizarla, pero también se encuentra en Recoleta. Luego de esos días de velorio, sabemos que la colocan, como dijimos, en el segundo piso de la CGT, y allí, una vez que cae el gobierno de Juan Domingo Perón, un 16 de septiembre del año 1955, el cuerpo igualmente permanece durante algo más de 2 meses en el segundo piso de ese edificio. Aclaro para quienes no son de Argentina que CGT quiere decir Confederación General de los Trabajadores. A Pedro Ara realmente le pareció que era un muy buen lugar para tenerla custodiada, está rodeada de quienes ella había defendido en vida, que eran los trabajadores. Por lo tanto, cuando a la noche del 22 al 23 de noviembre de 1955 ya el gobierno estaba a cargo de un general argentino llamado Aramburu, que designa a un coronel llamado Merkenich para que retire el cuerpo de ese segundo piso de la CGT y lo lleve a algún lugar seguro. Ese lugar seguro nunca fue encontrado, porque en realidad durante aproximadamente 2 años el cuerpo deambuló por distintas calles y esquinas de Buenos Aires. Afortunadamente para nosotros, para hacer la reconstrucción de este itinerario, está todo perfectamente documentado. Entonces sabemos que estuvo en la esquina de Callao y Viamonte, donde estaba la CIE, Servicio Inteligencia del Ejército, ya no está más, hay una placa en el piso que recuerda este acontecimiento. Estuvo en las inmediaciones de la Plaza Rodríguez Peña, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, estuvo en la avenida Sucre, en la calle Sucre, en otro barrio porteño que es el barrio de Belgrano, estuvo en las inmediaciones de la avenida General Paz, en la esquina de Córdoba y La Valleja, en un teatro que ya no existe, que era el Teatro Rialto, y luego de todas estas vicisitudes, y debido a que no encontraba paz el cuerpo, evidentemente, ni el cuerpo encontraba paz, ni quienes estaban relacionados con ese cuerpo, es cuando Aramburu cambia la persona que estaba a cargo de este asunto, como lo llamaban,
y nombra al coronel Cabanillas. Reemplaza a Mary Koenig y nombra al coronel Cabanillas. Cabanillas decide sacarla del país. La saca en un navío, tenemos clarísimo el día en que lo hizo, en abril de 1957, tenemos claro quiénes lo acompañaban a él. Cabanillas salió con un suboficial llamado Sorolla y otro suboficial llamado Hamilton. Y Eva salió en un cajón con documentación falsa que decía que su nombre era María Magis de Magistris. Y allí estuvo, en Italia, en el Cementerio Maggiore de Milán, sepultada durante muchísimos años, hasta que en la década del 70, exactamente en 1971, septiembre de 1971, otro general argentino decide entregarle el cuerpo a Perón, que a la sazón ya en este momento estaba viviendo con su tercera esposa en Madrid. Le entrega el cuerpo y se lo entrega a Cabanillas, y es muy interesante ver el documento que tenemos, por suerte, en donde Perón le hace firmar esa noche de septiembre de 1971 un acta a todos los presentes con el cuerpo de Eva a la vista, y uno ve muy sorprendente, muy impactante, que el documento que le hace firmar dice en presencia de Paladino, en presencia de Rojas Silveira, que era en ese momento el embajador argentino, en realidad era un agregado en la embajada argentina en España, etcétera. No la hace firmar a su tercera esposa, no le pareció que su tercera esposa tuviera que firmar que estaban recibiendo el cuerpo de la segunda mujer de Eva Perón, y le hace firmar a Héctor Cabanillas, que pone entre paréntesis de puño y letra: va a firmar Héctor Cabanillas, quien me la robó hace 16 años. Es muy impactante realmente ver el acta hológrafa de puño y letra de Juan Domingo Perón. Pasa el tiempo, Perón vuelve a la Argentina, es electo para el que va a ser su tercer mandato, su mandato inconcluso, y cuando vuelve a la Argentina para ser reelecto, vuelve con su tercera mujer, pero deja el cadáver de Eva en España. Acá empieza realmente la historia a la que nos queremos dedicar hoy. Eva queda en España, Perón en la Argentina, es reelecto por tercera vez el presidente, y su tercera esposa, Isabel Martínez Cartas de Perón, es electa como vicepresidenta. El 1 de julio de 1974, cuando recién comenzaba prácticamente su mandato presidencial, Perón fallece. Entonces encontramos a Perón con un embalsamamiento que no es tan perfecto como el de Eva, pero sí con un proceso de embalsamamiento. Lo encontramos en la cripta de Olivos, su tercera mujer gobernando, y Evita aún continuaba su cadáver en Madrid. Pasa el tiempo, es secuestrado el cadáver de Aramburu del cementerio de la Recoleta, y la consigna es: hasta que no vuelva la compañera Evita de su descanso en España, no va a volver a la Recoleta el cuerpo de Aramburu. Frente a esa presión, Isabel hace traer el cuerpo de Evita, que aterriza en la Argentina exactamente un 17 de noviembre, es el día del militante peronista. El 17 de noviembre del año 1974, Eva finalmente vuelve a su país después de tantos años de haber salido en forma clandestina del mismo. Y por supuesto, es colocada junto con el que había sido su esposo en la cripta presidencial de Olivos. La imagen era esta, se encontraba el cadáver de Evita en un cajón, era un cajón abierto, perfectamente embalsamada, había sido restaurada por Telechea, ya el trabajo de Pedro Ara se había deteriorado, lo habían deteriorado, entonces lo tiene que restaurar el señor Domingo Telechea. Estaba el cadáver de Evita y al lado, a cajón cerrado, el cadáver de Juan Domingo Perón. Y así pasa el tiempo, y desde que Eva vuelve a la Argentina, Perón muere, hasta el 76 gobierna Isabel. Finalmente, el 24 de marzo del año 1976 se produce otra revolución. Esta revolución va a estar, después de unos días de dudas, a cargo del general Videla. Cuando Videla tiene que tomar posesión de la quinta presidencial e ir a vivir con su mujer, Raquel Hartrich, etc., y se encuentra, no es sorpresa, no es que dice me encontré con dos cadáveres, pero cuando realmente toma conciencia que tiene que ir a vivir a Olivos y que aún estaban los dos cuerpos en la cripta, es taxativo. Le dice a la familia de Perón que retire el cadáver de Perón y lo lleven donde quieran. Y le dice a la familia Duarte que tomen el cadáver de Eva y lo lleven donde quieran. Y hace, y está por escrito, hace una salvedad. Tenía que él mismo en persona controlar las medidas de seguridad que deberían ser estrictas para que el cadáver finalmente descansara en paz.
Y acá se encuentra la familia de Eva con la idea de qué hacemos con este cadáver. Y acá es donde entran nuevamente en historia esas dos hermanas que yo mencioné antes de Evita. La hermana Elisa, la que se había casado con el mayor Arrieta había fallecido en el año 1950 y lo habían llevado, lo habían sepultado en el cementerio del oeste, que es el de la Chacarita. Después de mucho buscar, porque yo había leído que el cadáver de Arrieta había estado en el cementerio de Chacarita, finalmente encontré un documento fotográfico que les comento, les muestro, en donde se ven las exequias muy importantes del mayor Arrieta en el cementerio de Chacarita. ¿Por qué tan importantes? Porque él había sido un hombre prominente en Junín. Había llegado a ser intendente de Junín y en ese momento era senador por la provincia de Buenos Aires, cuando en 1950 lo encuentra la muerte. La familia Arrieta compra una tumba en el cementerio de la Recoleta y con mucha menos pompa, ya en una ceremonia más íntima, lo sacan, lo retiran de Chacarita y lo llevan a Recoleta. Esa es la tumba que finalmente va a elegir la familia para que reciba, a instancias de la Junta Militar que toma el gobierno el 24 de marzo del 76, va a ser el lugar elegido para darle el descanso hasta el día de hoy definitivo a Eva Perón. Acá tenemos a la primera hermana. La otra hermana, la hermana Herminda, recuerda que su marido, que ya había muerto, Bertolini, era muy amigo de un arquitecto llamado Horacio Chamorro. Lo convoca a la casa de ella, en la avenida del Libertador. Chamorro va sospechando que a lo mejor no era porque tenía una fisura, una grieta en el departamento, como le había dicho, como lo había engañado, y realmente entonces es cuando ella le ofrece si él puede hacerse cargo de construir, de reconstruir esa tumba que no tenía las medidas de seguridad que la Junta Militar exigía. Y acá nos encontramos con un Chamorro que no estaba convencido, que realmente acepta esto que va a ser un desafío enorme. Sabe que le toca reconstruir un lugar que va a custodiar el cuerpo de una de las mujeres, sin duda alguna, más controvertidas de la Argentina. Y lo acepta. Lo acepta no porque esté convencido, sino por amistad con quien había sido el marido de la señora Herminda, que se llamaba Chicha habitualmente. Se llamaban entre ellas, la negrita era Eva y ella era Chicha. A veces le decían Chinita también a Eva. Lo acepta simplemente por una cuestión de amistad. Y acá comienza un trabajo realmente muy arduo y muy minucioso que por suerte llegó hasta nuestros días. Sabía que tenía que observar, que dedicarse a tres patas. Una era la construcción en sí misma, otro era la marmolería que iba a adornar y la parte más importante era la parte que iba a contener el ataúd, porque le parecía que era muy vulnerable un ataúd de madera y prefería que estuviera encerrado en un cofre metálico. Y acá comienza un trabajo enorme, puntilloso, del señor Horacio Chamorro. Un arquitecto que, buscando datos sobre él, los libros que él escribió, algunos traté de leerlos, realmente son muy difíciles porque habla de cómo construir morteros, de cuáles son los elementos ideales para cada construcción, hizo mucho estudio de materiales, o sea, libros arduos para quien no está en la materia. Pero una de estas cuestiones, sobre todo la construcción a partir de materiales nuevos, le va a venir muy bien en esta ocasión. Y así es como se instala en la Recoleta, observa a ver si hay alguna obra en construcción dentro de la Recoleta, encuentra una, entonces se pone en contacto con la persona que está a cargo y allí siente el alivio de saber que acaba de encontrar por lo menos los obreros que van a poder hacer la parte bien constructiva. Posteriormente comienza a buscar casas que se dediquen a medidas extremas de seguridad y cae en una casa que se llama Bash. No existe más. La casa Bash estaba ubicada en las oficinas en la Avenida de Mayo 560. Miren para los guías, que muchas veces pasamos por allí, es el edificio Roverano. No se encuentra más esta oficina, pero allí estuvo durante muchísimos años. Y tenía sus talleres en la calle Arribeños 2355, donde está la organización judía, la sinagoga Amihai. O sea que si algún día estamos guiando, esto va para los guías, si algún día estamos guiando el barrio chino, sabemos que allí estuvo la casa que se dedicaba a hacer cofres de seguridad y cerraduras inviolables, antiganzúa, como decían ellos. No les gustaba que se dijera inviolables, se decía antiganzúas. Acude a ellos el señor Horacio Chamorro y finalmente, frente a las medidas de seguridad extremas, los contrata. ¿Saben qué lo convence? Un tiempo antes, para los que no están en Argentina, no tienen ni cómo saber esto, y algunos nos acordamos simplemente por una cuestión de edad, en agosto del año 1976 fue robado un banco, el Banco Galicia, que está en la calle Marcelo T. de Alvear, frente a la Plaza San Martín. Para los que no están acá, es un barrio, el barrio de Retiro, otro de los 48 barrios porteños.
Fue un robo escandaloso porque en realidad entraron con las llaves, un error enorme de seguridad del banco. Estuvieron todo un fin de semana dándose el gusto de robar todas las cajas de seguridad que quisieron, hasta comieron unos sándwiches, etc. Pero ¿cuál era la gran publicidad de la casa Bash? Que justamente todas aquellas cajas que tenían cerraduras por ellos construidas no habían sido violadas porque eran absolutamente no robables. Esto fue lo que lo termina de convencer. Le faltaba aún una pata. La pata era la pata que contemplaba todo lo que fuera ornamental desde el punto de vista de mármoles. Y para eso se dirige a una casa que se llama Ginés Márquez, aún existe, la fui a ver, está en la calle Guevara 1418, en la zona, para quienes no viven acá, la zona del barrio de Chacarita. Es una zona que tiene gran cantidad de casas que se dedican a la marmolería, justamente por la proximidad con el cementerio, y casas que se dedican también, cada vez menos, por una cuestión económica, a los ornamentos en bronce. O sea que ya tenía todo organizado. Lo único que tenía que hacer era comenzar la obra. Le presenta 3 proyectos, no los voy a aburrir, pero les presenta 3 proyectos a Chicha, Arminda Duarte. El primero no le gusta porque era un exceso de sencillez, ella quería algo sencillo pero no tanto. El segundo no le gusta porque no le parece seguro, y finalmente se deciden por el tercero, que tenía, una foto, que tenía debajo unas láminas sobre el metal, unas láminas de mármol que lo hacían un poco más cálido, y algo muy importante que detectó el señor Chamorro, y es que cada uno de los proyectos que le ofrecía y que Arminda rechazaba, él se daba cuenta que en definitiva lo que ella quería era completar aquella cuestión de seguridad que le exigía el gobierno militar, responder a sus propias ideas de que tenía que ser algo sumamente sencillo y humilde, pero ella la quería ver. Y con los proyectos que le había presentado Chamorro no había manera de tener acceso al cajón donde se encontraba su hermana. Esto en cambio era una tapa que estaba dividida en 3 subtapas que se podían abrir, se podían correr, y de esa manera ella podía levantar la tapa del cajón y si tenía ganas podía ver a su hermana. Finalmente la obra comienza el día 1 de agosto del 76. 2 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto hay reuniones, junta todo el equipo, estas 3 patas, digamos. El 5 de agosto es el día de descanso, así final, el de presentar planos, etc. Pocos planos presenta. Chamorro, como lo corría realmente el tiempo, lo que hizo fue pedirle al señor Jorge Chenaut, que era en ese momento el director del cementerio de la Recoleta, le pide si puede presentarle los planos después de obra, es decir, a obra terminada. El director lo acepta. Esto realmente es un riesgo muy grande para cualquier ingeniero y cualquier arquitecto. Si hay alguno escuchando, lo sabrá. Y es que cuando presenta los planos, si hay algo que no se condice, la obra puede ser tirada parcialmente abajo o totalmente y comenzar de cero, con lo cual hubiera perdido muchísimo tiempo. Pero siendo que urgía esto de tener la obra terminada, porque en el momento en que la Junta Militar dijera me tengo que sacar de encima el cuerpo de Eva, inmediatamente lo tenían que hacer y tenían que tener un lugar que la recogiera, que la cobijara. Entonces se arriesgó y lo hizo con este método tan extraño que es a obra finalizada. Y finalmente, el 6 de agosto comienza la obra, que dura 43 días. La obra se termina el 8 de octubre. Si sacan la cuenta, como hice yo, van a ver que no les dan. Tengan en cuenta que se trabajó, por supuesto, días hábiles. Se trabajó de lunes a viernes, en 2 turnos de 7 horas cada uno. Es decir, se trabajó 14 horas por día. Siempre dice el señor Chamorro, muy poco creyente en absolutamente todo, pero en esto pensó que había tenido alguna ayuda divina, que ninguno de los 43 días le llovió, es decir, no tuvo ningún atraso en la obra, salvo un detalle muy desconocido dentro del propio cementerio, y es que el 16 de septiembre de 1976, cuando se cumplía un nuevo aniversario de la llegada, del advenimiento de la autodenominada Revolución Libertadora, hubo algunas conmemoraciones dentro del cementerio de la Recoleta, y muy próxima a la que iba a ser la tumba de Evita se encuentra la tumba de Aramburu. Y hubo algunos petardos al aire, etc. Fue el único día que se suspendió la obra y estuvo durante muchas horas parada porque, frente a esta posibilidad de que sucediera algún acontecimiento absolutamente negativo, pararon la obra. Finalmente la obra se termina el 8 de octubre de 1976. Miren qué casualidad, hubiera sido el cumpleaños de Perón, pero no es un 8 de octubre de 1895, se termina la obra y finalmente con todos los planos ahora sí aprobados se le presentan a Jorge Rafael Videla, los acepta y entonces finalmente da la orden de que se puede llevar a Eva Perón de la cripta de la Quinta Presidencial.
Les comento algo que no tiene que ver con el cementerio que nos ocupa, pero algo muy llamativo. Cuando estaba terminando la obra, Jorge Llenón, que repito era el director del cementerio de La Recoleta, convoca al arquitecto Chamorro y se encuentra Chamorro en una oficina con quien era el director en ese momento de Obras Públicas, quien le propone hacerse cargo también de restaurar, reconstituir, acondicionar la tumba de Perón en Chacarita, pero que no querían ir tan profundo. Miren qué cosa curiosa, tenían muchísimo más temor lo que pudiera acontecer con Evita, la Junta Militar, que con Perón. Fueron mucho más estrictos en las medidas de seguridad con Evita que con Perón. Entonces la familia había decidido colocar a Perón en lo que llaman la capilla, es decir, la parte superior, muy a la vista, y Chamorro se negó. Justamente porque dijo que le parecía que las medidas de seguridad eran tan inexistentes que era peligrosísimo. Cuando el año 1987, en junio de 1987, es violada la tumba de Perón, y con unas sierras muy finitas se rompe el cajón que contenía, el cajón blindado que contenía el cajón con los restos de Perón, y le roban las manos, lo primero que dijo Chamorro es: qué suerte que en aquel momento no acepté hacer la obra, porque esto era sabido que podía llegar a suceder. Y finalmente el 22 de octubre, con esto de las efemérides, pensemos que el 22 de octubre hubiera sido un aniversario de casamiento de Eva Perón. Eva Perón se casó con Perón el 22 de octubre del año 1945 y el 22 de octubre del año 1976, finalmente a las 17:30, con un leve atraso, el cadáver de Eva Perón finalmente entra a la tumba, resumiendo que había pertenecido a su cuñado, la tumba del mayor Arrieta, entra finalmente al cementerio de La Recoleta. A las 17:15 se evacúa todo el cementerio sin ninguna explicación. Ese día se saca a todos los paseantes del cementerio, a todos los deudos, se los saca en medidas de seguridad bastante extremas. Obviamente es llevada el cadáver a la tumba. En ese momento un cerrajero hace 2 copias, ¿no? El cerrajero, adelante de todo el mundo, no se queda con ninguna copia, entrega las 2 copias y solamente tiene acceso, es decir, una para las autoridades y otra para la familia, y solamente sabemos que tienen acceso a la misma la familia. Finalmente está a 5,50 metros de profundidad, y el cajón, que muchas veces se ha dicho, este cajón de metal que contiene al cajón de madera, siempre se ha dicho que era muy grueso, y no es así, es apenas de 10 milímetros, porque si no, no hubiera entrado adentro del lugar que está, el catre, que es como se llama el lugar donde se colocan los cajones, ya que era un lugar acotado y que no se podía salir para los extremos, para los costados. Por lo tanto, así se encuentra Eva Perón. El propio Chamorro es el que hace las letras que dicen Evita, por supuesto con la anuencia de Herminda, y cuando estaban a punto de terminar y de entregar la obra, Herminda le dice: falta algo. Mi hermana era muy religiosa y hace colocar en la pared un escrito muy bonito, y hace colocar también un Cristo en la cruz. Y finalmente el 22 de octubre cierran la tumba, y hasta el día de hoy permanece a 5,50 metros de profundidad, muy cerca de Aramburu, muy cerca de Lonardi, en el cementerio de La Recoleta. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.